Muy bien, buenas noches nuevamente. Entonces vamos a continuar con nuestra enseñanza de Yom Kippur. Esta corresponde a la cuarta enseñanza de Yom Kippur, ¿cierto? Pero dentro de todas las 10 Kadosh Mikra, o todo el estudio de Kadosh Mikra, es la parte 25. Es la parte 25. Eso quiere decir que ya hemos estado aquí 25 veces. 25 veces. Perdón un segundito. Disculpen. Es que se estaba cayendo la cámara. Muy bien. Entonces, de esta manera vamos a orar antes de iniciar la lección. Entonces, coloquemos este tiempo delante de nuestro Dios para que nos pueda dirigir. Entonces, Cristian, por favor, ore fuerte. Dios y Padre nuestro, Señor, te damos gracias una vez más por permitirnos estar delante de tu presencia, Señor. Gracias por este día que nos diste más de vida, Señor. Gracias por este Shabbat nuevo, Padre. Gracias por el fruto de la vida, Señor, por el Jalá, Padre. Gracias por tu doble provisión, Señor, que permites que nos movamos, Señor, que respiremos, Padre. Gracias, Señor, por tu luna, Padre, porque podemos comprender, Señor, cuando empieza el día, Padre. Gracias por las estrellas, por toda tu creación, Padre. En este momento, Señor, te pedimos, Señor, que seas tú colocando tu palabra en nuestros corazones y en nuestra mente, Señor, que sea como una espada doble filo, Señor, que atraviese nuestro corazón, Señor, y nuestros cuerpos, Señor, y que haga lo que tenga que hacer, Señor, en nuestras vidas, Padre. Gracias por la vida de mi tío, por nuestro pastor, Señor. Gracias por la vida de su familia, Señor. Te pido que los bendiga, Señor, y que nos des a tu y la sabiduría, Señor, para comprender todo lo que tú tienes que decirnos a nosotros, Padre. Te colocamos la vida de cada persona que está disponiendo su corazón y su alma, Señor, para entrar en tu Shabbat, o los que ya están en tu Shabbat, Padre. Que hagamos tu Shabbat conforme a tu palabra, Señor, y no conforme a nuestra manera de vivir, Padre. Te damos muchísimas gracias, Señor, y te colocamos este momento en nombre de tu Hijo, Yeshua. Amén. Amén. Amén y amén. Muy bien, esta noche vamos a puntualizar sobre Yom Kippur en los Evangelios. Una revisión sobre la Torá. Pero pues debemos partir nuevamente desde el Antiguo Testamento para poder llegar hasta el Nuevo Testamento, que es la manera adecuada de leer la palabra del Señor. Todo tiene sustento en el primer libro, para luego evidenciar la parte del Segundo Testamento o del Nuevo Testamento, y así tendremos comprensión. Es apenas lógico creer que los dos evangelios no se contradicen. Al contrario, se complementan plenamente. ¿Por qué? Porque fueron dados por el mismo Dios. Fueron dados por el mismo Dios. Y si el mismo Dios tuvo intervención en el Antiguo y en el Nuevo, pues es apenas razonable que sea la misma palabra. Así que así debemos leer todas nuestras Biblias. Muy bien, continuemos entonces. Vamos a ir a Levíticos nuevamente. Abramos nuestras Biblias, Levítico capítulo 16. Levítico capítulo 16. Vamos a leer los versículos 5 y 6. Entonces, don Luis, por favor. Versículos 5 y 6. Empecemos, recordemos que ya hemos leído, venimos leyendo hace rato estos versículos. Sí. De la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación, que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa.
Eso es. ¿Qué hablábamos sobre estos versículos hace 8 días? Ahí puntualizábamos varias cosas. Número uno. Número uno. Detállese que cuántos animales hay ahí. 2 machos cabríos para expiación y un carnero para el holocausto. ¿Cuántos son? ¿Cuántos? 3, muy bien. Y hará traer Aarón el becerro de la expiación. 4. ¿Sí se dan cuenta? 4. Entonces, que es suyo y hará la reconciliación por sí y por su casa. Entonces, hablábamos que Aarón tenía que ofrecer también sacrificio, ¿cierto? Por sus pecados y los pecados de... ¿quién? De su casa, ¿cierto? De su casa. Entonces eso es interesante y es puntual porque muestra también la condición del hombre. ¿Qué era para el pueblo el sumo sacerdote? Aarón, ¿qué era? Pues la condición de hombre más espiritual, de hecho, ¿cierto? Luego que él tenga que expiar o que ofrecer también sacrificio por sus pecados, indica que no deja de ser hombre. Y si pensáramos así, nos quitaríamos muchos problemas de nuestras vidas, ¿cierto? Porque podríamos comprender las actuaciones o las acciones de los hombres. Y nosotros podríamos determinar y decimos, es un hombre y sigue pecando. En el ministerio todos pueden confirmar esto conmigo. La mayor queja dicen, no, y ese que es el que dirige, y ese que era el pastor, y mire cómo que terminó de borracho, por decir algo. O mire el líder, este líder que es tan supuestamente como ora, y mire que ha caído en fornicación o adulterio. ¿Sí? Entonces estamos acostumbrados más a señalar el pecado y tachamos la condición del pecador. Entonces debemos tener claro que esta propuesta, esta fiesta es para todos los hombres y mujeres, ¿no? Para todos los hombres. Y si esta fiesta fue dada al pueblo de Dios, inmediatamente nos lleva a pensar que ¿qué? ¿Qué es Yom Kippur? ¿Qué es Yom Kippur? Hemos hablado 4 clases de Yom Kippur, pero en últimas, ¿qué es Yom Kippur? Es la fiesta de la expiación. Es la fiesta donde pedimos por nuestros pecados, ¿cierto? Luego, si se propone una fiesta anual para pedir por nuestros pecados, eso muestra la condición del pueblo de Dios. Quiero que me entiendan lo que estoy diciendo. Esto no es una licencia para pecar. Como ya tenemos Yom Kippur, entonces pecamos cuanto. No. Ese concepto es un concepto de la nueva era. Es un concepto de sectas nuevas, ¿cierto? Inclusive una que atribuye toda la autoridad y toda la gloria del Señor a la gracia. Entonces, porque Él ya por gracia soy salvo, entonces puedo cometer cualquier pecado, porque la gracia es eficaz. Sí, es eficaz y es eficiente, pero no debemos confundir pecar deliberadamente. Cuando uno peca deliberadamente se condena, ¿o no? Así que debemos hacer esa conciencia y pedimos al Señor por esas situaciones que de hecho hacemos con esa condición. ¿Claros hasta ahí? Muy bien. Continuemos entonces. Dice Levíticos 16 del versículo 7 al 10. ¿Qué dice, Laura? Dice, después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Luego echará suertes a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual caiga la suerte de Jehová y lo ofrecerá como expiación. Pero el macho cabrío sobre el cual caiga la suerte por Azazel lo presentará vivo delante de Jehová
para hacer la reconciliación sobre él y enviarlo al desierto para Azazel. Eso es. Entonces son unos textos interesantes que muestran la manera como se desarrolla o cómo se hace el sacrificio. Importante que son 2 machos cabríos. Uno está propuesto específicamente para presentar delante, ya se presentan delante de Jehová, ¿cierto? A la puerta del tabernáculo de reunión. Y echarán suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos. Una suerte por Jehová, ¿cierto? Y otra suerte por Azazel. Inmediatamente implica 2 conceptos, uno por Jehová, ¿cierto? Y otro por Azazel, ¿ya? Y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, ¿cierto? Y lo ofrecerá en expiación. O sea, el animal que decida o que le caiga la suerte será ofrecido, ¿cierto? En expiación. Ese será muerto, ¿cierto? Será muerto. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer reconciliación sobre él. Mire que aquí hay algo interesante. Dice que ese macho cabrío, ¿cierto? Ese animal que queda vivo, también se presenta delante del Señor, pero con un propósito muy especial. ¿Cuál es? Reconciliar, hacer una reconciliación. ¿Quién nos reconcilió con el Padre? Yeshua. Luego el rabino hace una propuesta interesante en esta clase, ¿sí? Y el rabino dice que en ese orden de ideas, Yeshua tendría la condición de ese Azazel, ¿sí? De ese Azazel. Entonces, para enviarlo a Azazel al desierto. Continuemos entonces. Ofrenda para el pecado, holocausto, dice allí. Muy bien. Levítico 16:5, recordemos, dice, y de la congregación de los hijos de Israel, ¿de dónde se toma? De la congregación. Tiene que ser algo que salga de la congregación, algo que sea de nosotros, algo que sea puesto por nosotros, ¿cierto? Colocado por medio de nosotros, que represente ¿qué? A la congregación. Ya, los 2 animales tienen que tener condición de representar, ¿cierto? A la congregación, porque por ellos realmente es que se va a hacer ¿qué? Las ofrendas y el holocausto. Dice 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Dice, primero se tenía que examinar para ver si la ofrenda es perfecta. Antes de hacer esto, el rabino coloca este versículo para puntualizar. En el momento en que llegan estos animales, estos animales ya han sido auditados, ya han sido revisados, ¿cierto? Pero no una revisión superficial. Han tenido una supervisión muy sí, exhaustiva, muy minuciosa, ¿cierto? Con lupa. ¿Para qué? Para cumplir el requerimiento o el estándar que el Señor pide en cuanto a sacrificios. ¿Este animal podría tener qué? ¿Defecto alguno? No podría tener defecto alguno, ¿cierto? Entonces, primero se tenía que examinar para ver si la ofrenda es perfecta, ¿ya? De tal manera se le tendría que colocar delante del Señor. Esto nos hace pensar, ¿sí? Lo que le estamos ofreciendo a nuestro Dios hoy. ¿Qué le estamos ofreciendo a nuestro Dios? ¿Lo que nos sobra? ¿El tiempo que nos sobra? ¿O realmente sí ofrecemos a nuestro Dios nuestro tiempo a conciencia? ¿Sí? A conciencia. Nos sentamos dispuestos para aprender. Hacemos en nuestra agenda, es clave esto, oído, en nuestra agenda agendamos las citas con Dios.
¿Sí? O sea, usted dice el lunes, primero esto, segundo esto, tercero esto, tú, un espacio para Dios. O dice primero Dios, luego esto, tú. Con Luzadel hablábamos en esta semana y con más de uno acá, ¿cierto? Que la propuesta de espacios para estar en oración delante de Dios mínimo debería ser ¿cuántos? 3, ¿cierto? 3 veces en el día. ¿Por qué? ¿De dónde sacamos 3 veces en el día? ¿De dónde? ¿Será que sí sería una tradición? ¿A quién podemos señalar que oraba 3 veces en el día? Daniel. Daniel oraba 3 veces al Señor, colocando su mirada hacia Jerusalén. Y esto nos hace recordar el anhelo del profeta, el del rey Salomón, ¿cierto? Que le dijo: Señor, cuando yo construya esta casa, permite que todos los que estén fuera de Jerusalén tengan posibilidad de arrodillarse y orar mirando hacia esta tu casa. Y tú los escucharás. Y eso, ¿cierto?, ha sido una premisa en el pueblo de Israel. David oraba: Señor, ¿quién habla? Todo el mundo. Uy, el Sky está activo. A ver. A ver, dice que ninguna ofrenda para Dios debe tener imperfección. Correcto. Ahora dice, Jacqueline dice, respecto a pecar deliberadamente, Hebreos 10, 26 al 27. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectativa de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Eso es correcto, muy bien. Este versículo, abrámoslo. ¿Hebreos qué? A ver, Jacqueline, léelo, por favor. ¿Cómo es? Hebreos capítulo 10, versículo 25 al 27, 26 y 27. Hebreos 10. Hebreos 10, 26, 27. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Eso. Lee el 28 también. Oído al 28. El que viola la ley de Moshe por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara el Hijo de quien intuyere por inmunda la sangre del pacto, la cual fue santificada, quisiere al Espíritu de Dios? Eso es. Entonces, a ver, esos versículos hay que resaltarlos en nuestras Biblias. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué hay que resaltarlos? ¿Por qué sugiero que los resaltemos? Porque es una respuesta, ¿cierto?, para el contexto que toma gracia de manera absoluta. La gracia de manera absoluta. Entonces fíjese que aquí se está diciendo: porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿tenemos la verdad? Amén, no toda, pero tenemos la verdad, ¿cierto? Porque cada día que va pasando vamos aprendiendo cosas nuevas, ¿cierto? Pero hoy podemos considerar que tenemos la verdad, ¿cierto? Dice: ya no queda más sacrificio por los pecados, efectivamente. No hay nada más que hacer, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y mire la comparación que hace el escritor de Hebreos, que para mí, he dicho, es Pablo, por la pluma que encontramos allí. Yo me uno a lo que algunos teólogos y biblistas han determinado, ¿cierto? Yo creo que también es Pablo. Dice: el que viola la ley de Moshe
por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere, él decía, moría, está diciendo, cuando aplicábamos la ley de Moshe, acuérdense en que por 1 o por 2 moría. No, él está hablando en presente, lo que quiere decir que valida la ley de Moisés. Pero mire, la utiliza para comparar y ¿qué? Aumentar, ¿cierto? La condición de obediencia a la ley. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Elohim y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificada, e hiciera afrentar el Espíritu de gracia? ¿Sabe cómo pueden colocar una nota al lado de este versículo? No es gracia barata. Yo lo tengo, no es gracia barata, porque es lo que se está vendiendo en muchos púlpitos. Gracia barata. Esta gracia es costosa, le costó. ¿Costó qué? La sangre más preciosa del universo, la sangre del Mesías. Así que meditemos en lo que estamos diciendo. Muy bien. ¿Qué más decían allá? Cuando preguntaste que quién oraba, entonces Javier Daniel y doña Alba y Víctor dijeron que Shema en la mañana y en la tarde. Shema en la mañana y en la tarde. ¿Qué dice Shema? Deuteronomio 6:7 dice. ¿Qué dice? Que al levantarte y al acostarte. Esas palabras. Que yo te Pero ojo, porque dice que andarán por el camino y hablarán de ellas. Luego entonces no se resume solo a por la mañana y por la noche, sino continuamente, ¿cierto? Que ellos hacían oración, David también la hacía, los apóstoles la hacían. Tres oraciones. Son 3 oraciones, pero no son 3 oraciones cortas, son oraciones sí personales, pero no son específicamente Shema. Son oraciones puntuales. Exacto. De hecho, hasta hoy tienen horarios de oración. Hasta hoy tienen horarios de oración. Muy bien, continuemos entonces. Perfecto. Dice, haciendo referencia a Levítico 16:25, dice Mateo capítulo 27:11. ¿Qué dice Susana? Mateo 27:11. Yoshua pues estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Yoshua le dijo, tú lo dices. Eso. Entonces, aquí está proponiendo, dice, Pilatos está actuando como sumo sacerdote. ¿En qué medida? ¿En qué medida? Lo está examinando. En la medida en que lo está examinando con lupa, ¿cierto? Pero Pilato no encontró en Yeshua defecto alguno. Fíjense cómo empieza a validarse la ofrenda de Yom Kippur o la fiesta de Yom Kippur en la vida del Mesías. Porque preguntó, ¿cierto? Y empezó a examinar. Más adelante vamos a ver el versículo donde dice no encuentro en él culpa alguna. Pero aquí empieza y dice Yeshua pues estaba en pie delante del gobernador y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Yeshua le dijo, tú lo dices, tú lo dices. ¿Es una validación? ¿O qué es? Una afirmación. Es una afirmación. ¿Sí? Al decir tú lo dices es una afirmación. Muy bien, entonces empezamos a involucrarnos con los textos del Nuevo Testamento. Para recordar y para resaltar, no se ve muy bien, dice, y de la congregación de los hijos de Israel tomarás 2 machos cabríos, ¿cierto? Para expiación, y un carnero para holocausto. Sí, no se ve bien. Dice, y harás traer a Aarón, ¿cierto? El becerro de la expiación que es suyo, y harás la reconciliación por sí y por su casa. Resalté y le di un color no muy apropiado, ¿cierto? A la diapositiva,
para mostrar algo. ¿Qué quiero mostrar? ¿Cuántos en cantidad? 3, ¿Seguro? 4. 2 machos. 4. Eso quiere decir que la propuesta para esta ofrenda tenía que tener una tentativa de 4 posibles víctimas, ¿sí o no? 4 posibles víctimas. 2 machos cabríos, un carnero para el holocausto y un becerro por el sacrificio del pueblo. ¿Se dan cuenta? Ahora, en el Nuevo Testamento, ¿qué pasa en el Nuevo Testamento? Dice la clave, dice, ofrecido por sí mismo y luego ofrecido por todos los pecados del pueblo de Israel. Pero ¿qué pasa en el Nuevo Testamento? El rabino enfatizó algo en esta clase que me llamó la atención y yo decía, ¿pero cómo? Dice, tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás, o más bien Bar-Abás, ¿cierto? Reunidos pues ellos, le dijo Pilato, ¿a quién quieres que os suelte? ¿A Bar-Abás o a Yeshua, llamado el Mesías? Ahora, si tomamos toda la escena general del sacrificio, la crucifixión del Señor Yeshua, también se veían 4 propuestas de sacrificio. ¿Cuáles? De sacrificio estaba estaba 4 posibles víctimas. ¿Cuáles? Yeshua, Barrabás, estaba Barrabás los 2 ladrones. y los 2 ladrones. ¿Sí se dan cuenta? Y los 2 ladrones. Todos con implicación interesante, ¿no? Los pecados del pueblo, la referencia de pecados particulares de cada uno, ¿cierto? La de las víctimas, pero también el que tendría la condición de expiar el pecado, ¿cierto? La ofrenda, que sería Yeshua. ¿Sí me hago entender? Entonces fíjese cómo no hay nada ahí yo decía, pero ¿de dónde 4? Claro, el rabino en la enseñanza lo lleva a validar. Inclusive me paré y dije, pero ¿cómo? Pero no, sí tiene sentido en esa realidad. Así como el Señor hasta en esos detalles muestra la condición y la validación del propio cumplimiento de su fiesta, específicamente Yom Kippur. ¿Sí? ¿Se entiende el concepto? ¿Me hago entender el concepto? Perfecto. Entonces aquí dice, y tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. ¿Ya? Ese preso famoso, al decir que es un preso famoso, ¿qué nos dice el relato? ¿Qué podemos interpretar del relato? No, por algo era conocido. O sea, Si era famoso, era como créame que las hazañas del tal no eran hazañas que podían pasar desapercibidas. ¿Sí? Entonces, bueno, digamos uno de los malos, ¿cierto? Podríamos mencionar a cualquiera de esos, pero es un personaje que tiene reconocimiento, es famoso en relación a su ¿qué? Posiblemente. ¿Por qué? ¿Por qué sabemos que era malo? Y además era validado por el pueblo judío, ¿cierto? ¿Se da cuenta que es validado por el pueblo judío? ¿Qué dicen allí? Javier dice que él era un revolucionario. Dicen que era un celote, ¿no? Y los celotes tenían condición de ser revolucionarios. De hecho, la expectativa, ¿cierto? De hecho, la expectativa de Judas, ¿cierto? Era que Yeshua tendría que ser un ¿qué? Un líder militar, ¿cierto? Con una bota firme que tendría que dirigir toda la condición del pueblo de Israel para poderlo liberar de Roma o de cualquier opresor. ¿Sí? Esa es la condición que tenía o que se tenía sobre el Mesías. Dicen también, muy bien. Entonces, allí, cuando dice que es famoso, nos deja entrever que las hazañas de aquel hombre eran conocidas por el pueblo, pero eran hazañas de condición mala, porque primero estaba en la cárcel y segundo, el pueblo también validaba los conceptos malos porque no dijo nada. Mire lo que dice el versículo 17. Dice, reunidos pues ellos, ¿quiénes?
El pueblo y ellos. Les dijo Pilatos, ¿a quién queréis que os suelte? Fíjense que él hace una pregunta al pueblo. Y dice a Barabás o a Baraba, que significa hijo de padre, ¿cierto? O a Yeshua llamado el Mesías. Entonces, ¿qué respondió el pueblo? Ok. Uno sería dado por An Israel, o sea, uno de ellos dos sería dado al pueblo de Israel, ¿cierto? Yo validé, An también se puede escribir con M, ¿cierto? Y otro para la tierra, lo tendría que haber soltado, ¿cierto? Es que también se encuentra con N, ¿cierto? En algunas, miré en algunas partes. Entonces, una de estas dos personas, y esa condición es echar suerte. Ahí lo que se está echando es suerte para las dos víctimas, ¿cierto? O por las dos víctimas. ¿A quién quiere que libere? Cuando se dice a quién quiere que libere, le está diciendo a quién qué, a quién envío al desierto en relación a la fiesta. Y quien quede ahí, ¿qué pasa con el que quede ahí? Tendrá condición de ser sacrificado, ¿cierto? Y derramar sangre. Lo hubieran podido quemar, ¿no? ¿Por qué no lo quemaron? Porque tenía que derramar sangre, ¿cierto? Tenía que ser eso, correcto, la expresión. Entonces, eso es. Uno sería dado por el pueblo y el otro sería entregado para ser liberado. Entonces, ahí, ¿qué condición hay? A ver, ¿qué dicen ahí? A ver, dice que según la historia, Barabás era el contrario a Yeshua, ya que sí, él peleaba y quería liberar al pueblo de Roma. ¿Qué? No le entendí mucho. Pero liberar al pueblo judío de Roma. Ah, ok. Al pueblo de Roma. Ok, sí. Por eso también hubo, yo creo que por eso también hubo trato del pueblo hacia él con benevolencia, porque si era un pensamiento que tenía, liberar a... Como celote, revolucionario, tenía que serlo. Entonces ellos querían ser libres de todas formas y lo vieron más por ese lado. Ok, sin embargo, no nos hagamos tanta condición, porque tiene que representar las condiciones del pecado. Luego tendría que ser un hombre malo, ¿sí? Porque si no, no había condición para comparar. Entonces, pensemos en eso. Muy bien, entonces sigamos allí con el siguiente texto. Dice Levítico 16:7. ¿Qué dice el 16:7, don Luis? Y Elizabeth, Juan 18:28. Le toca leer este. El 7 De Levítico. Levítico. Después tomará los dos machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Eso es. Fíjese que hasta en esos detalles también se cumplió la fiesta de Yom Kippur. Juan 18:28, ¿qué dice Liz? Llevaron a Yeshua de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Eso es. Ahora, ahí surgen varias preguntas, pero ponle cuidado. Dice que llevaron a Yeshua de la casa de Caifás. ¿Quién era Caifás? El supuesto sumo sacerdote. Uno de los dos sumos sacerdotes, ¿cierto? El sumo sacerdote. Al pretorio. ¿El pretorio? ¿Qué es el pretorio? No. El pretorio es el cuartel general de los romanos. Pero este pretorio tiene una condición específica o muy chévere. Ahí vivían algunos romanos, ¿cierto? Pero también allí se desarrollaban, ¿qué? Juicios. Los juicios de los romanos se desarrollaban ahí. Pero este juicio en particular se hizo de una manera muy, muy, muy diferente.
y es que no entraron al pretorio, sino que se quedaron afuera, ¿sí? Y desde ahí fue que realmente empezaron a desarrollar el juicio, porque Pilato salió al balcón, como lo muestran, como lo hemos visto, ¿cierto? ¿Ya? Y ahí empezó a desarrollar, pero ellos no entraron porque así quedaban contaminados para comer Pesaj, ¿cierto? Ahora, aquí hay una pregunta muy interesante. Yeshua ya había comido Pesaj, ¿cierto? Ya había celebrado Pesaj. Pero eso será tema de otra clase. Dicen que Yeshua comió antes de tiempo. Es una de las explicaciones. Antes de tiempo, un día antes, para poder ser ¿qué? Para poder ser el conforme, eso, caer en la fecha exacta del sacrificio pascual. Sí, del sacrificio pascual. Pero bueno, eso lo miraremos. Pero es una interesante interpretación, ¿sí? Si se tiene en cuenta que él le dijo a los apóstoles, vayan y preparen porque hoy es la cena de Pesaj. Ellos dijeron, bueno, entonces pues, a ver, también podría validar el concepto de los 2 días de Pesaj, ¿sí? Pero no se nos dice así, ¿en dónde? En la ley, así que no podemos... Pero Yeshua siempre Sí, ¿Yeshua? No. Yeshua quedó al lado de... No, Yeshua ahí en el balcón. ¿Dónde dice? A ver, ya. dice, entonces Más adelante. volvió a entrar en el pretorio y llamó a Yeshua y le dijo. Ah, ok, más adelante. Ok. Ahí están afuera. Él, pero los otros dos sí se quedaron afuera. Sí, los otros, todo el mundo se quedó afuera. Todo el mundo se quedó afuera. Entonces póngale cuidado a lo que está diciendo allí. El juicio como tal se desarrolló. Ojo, porque eso era condición de ser examinado. No se le olvide que Pilatos estaba examinando también ¿a quién? A Yeshua, ¿sí? Y lo tenía que hacer de una manera interesante. Muy bien. Porque no se le, o sea, pues como para dar entendimiento. ¿De qué? Del 28 hasta el 33. Bueno, léelo. Leámoslo. Dice, 28 al 33. Espere, a ver, ubiquémonos todos. Juan capítulo 18. Juan capítulo 18. El 18. Correcto. Del 28. No, tocaría hasta el 40. Sí. Dale pues. llevaron a Yeshua de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo traeríamos, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato, tomadle a vosotros y juzgarle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Yeshua había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Yeshua y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Yeshua le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? ¿Sí? Claro, hasta el 40. Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondiendo Yeshua, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuese de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondiendo Yeshua, tú dices que soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás, y Barrabás
era ladrón. Ahí tiene. O sea, más que celote era ladrón. Era un celote ladrón. Muy bien, pero ojo porque aquí dice el versículo 7 de Levítico 16, dice: después tomarán los 2 machos cabríos y los presentarán delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Se supone que los sacerdotes o el sacerdote lo presentará a la puerta, ¿ya? Y eso pasó porque fue llevado a la puerta. ¿Listo? Ya lo que pase después es otro concepto. Pero muy bien, antes de Jehová, antes de que entrara, antes de entrar, de la entrada, dice ahí. Muy bien, vamos a Levítico 16:8. Entonces, Víctor, 16:8. Se cortó. 16:8, Víctor, Levítico 16:8. Ok, entonces Isaac, Levítico 16:8. Y echará suerte ese varón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por el mejor y otra suerte por el asesino. Ok, y allá en el versículo, en el capítulo de Juan, en el capítulo 18, en el versículo 38 y 39, decimos: le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Buena pregunta, ¿no? Si a ustedes les dijeran, bueno, ¿y qué es la verdad? Porque todos decimos tener la verdad. ¿Ustedes qué responderían? Tu palabra es verdad, ¿cierto? ¿Qué es la verdad? La verdad es la palabra del Señor. No hay otra manera de identificarla. Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Dice ahí. Entonces fíjese que ahí está una propuesta y se echan suerte sobre los... ¿Quién está echando suerte? Pilato. Él ya echó la suerte, ya... ¿Quién decide? Ellos. Entonces es echada suerte sobre esos 2 individuos. Ok, continuemos. Levíticos 16:9. ¿Qué dice Levíticos 16:9? Entonces ahora sí, Víctor está en línea, ¿puede leerlo? Levítico capítulo 16, versículo 9. Ok. 9. Y hará traer el macho cabrío sobre el cual hallare la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Eso es. Marcos 15:15 dice: y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, les soltó a Barrabás y entregó a Yeshua, después de azotarle, para que fuese circuncidado. Para que fuese crucificado, casi me equivoco. Es que a veces me rasca aquí en la nariz. Tiene que ver que cerré los ojos cuando estaba leyendo. Y si yo cierro. Entonces, ok, voy a leerlo nuevamente. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, ¿cierto?, le soltó a Barrabás y entregó a Yeshua después de azotarle, para que fuese crucificado. ¿Listo? Entonces, esa era la sentencia de Roma, ¿cierto?, para los que se encontraban con condición de delito, digamos así, pero ahí no hubo nada. No halló delito en él. O sea, ahí es cuando se entrega y se da la sentencia para que el cordero sea llevado al derramamiento de sangre. Señora. Tengo una pregunta. Pues es de eso, de la marca de eso, pero no es de Levítico. ¿Puedo hacerla o no? Sí, pregúntala. Sí, hay 2 posibilidades: que la sepa y la responda, o que no la sepa y después tenga que buscar y responderla. Entonces igual hazla.
Listo. Entonces ahí va, no mentira. Lo que pasa es que no sé si lo sabes. El sumo sacerdote, bueno, los dos, ellos sabían que él sí era el Mesías. Tenían una gran expectación Porque sobre eso. No, porque dicen que es mejor que un hombre muera. Pero eso, ¿quién lo dijo? El paz. El paz o nada peor. Eso lo dijo porque conocía de la profecía, ¿cierto? Entonces por eso digo que hay una gran expectación de que sí supiera las cosas, ¿cierto? Sin embargo, se hacen acreedores de la sentencia a Yeshua. Además que lo hizo también esa es una parte, pero la otra es que también lo hubiera podido hacer ¿por qué? Por una razón política. Sí, yo creo que era más ¿En qué sentido una razón política? Venga, es mejor matemos a uno, ¿cierto? Y no busquemos alborotar al pueblo para que toda Roma se nos venga nuevamente encima. ¿Sí? Entonces, no, están las dos, pueden ser las dos, porque la referencia de ese texto que tú estás tocando nos lleva inmediatamente a la cita del Antiguo Testamento donde está la profecía, ¿cierto? Y las palabras son casi iguales. Gracias, Liz. Juan 1:29 dice el siguiente, yo estaba todo contento. Juan 1:29 dice, el siguiente día vio Juan a Yeshua que venía a él y dijo, he aquí, oído, mire, he aquí el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. ¿Se dan cuenta? Que quita el pecado del mundo. Entonces esta condición es muy, 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 muy especial, ¿sí? Porque recae directamente sobre la obra del Señor Yeshua para expiar los pecados del mundo. Pregunta, ¿todos los pecados del mundo? Sí, quita todos los pecados del mundo, pero no de toda la humanidad, aunque hay un versículo que dice que sí. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Pues sí, porque es que el Señor dice en Juan 3:16 que Él vino al mundo para que el mundo no se condenase. O sea, la condición con la que Él vino era darlo a todo ser humano. Pero el mundo se condena solito, no Él lo condena, sino la misma persona porque no quiere ir a la ley a que sus obras no sean reprendidas. ¿Sabe qué dice el rabino sobre esto? Que no hace referencia directamente a las personas, sino que el pecado que está quitando Yeshua es el pecado que cae sobre el mundo como tal, sobre la tierra, sobre el globo, ¿cierto? Porque cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué se contaminó? La tierra. Luego entonces, este aspecto va dirigido directamente a librar, ¿cierto?, la tierra del pecado adquirido, ¿sí?, por la contaminación del hombre. Quita el pecado del mundo, ahí es por eso lo coloca, gracias, por eso lo coloca allí y hace referencia sobre eso. Que las interpretaciones, que las nuevas interpretaciones han dicho que es el pecado del hombre, no dice el pecado del hombre, dice el pecado del mundo, ¿cierto? ¿Qué piensan? Seguimos escuchando la frase. ¿Cómo? Muy bien, continuemos entonces. Dice Levítico 16:10. ¿Qué dice Levítico 16:10? ¿Quién está allí? A ver, entonces, ¿qué dice ahí? A ver, pregunta, ¿los pecados que mencionan en Amós 1 serán los pecados? A ver, léanos Amós 1 para contextualizarnos. No entendí. ¿Los pecados que se menciona Amós 1 serán pecados? No, que los pecados que me dijo. No, lo que pasa es que en Amós mencionan varios pecados y bueno, dice que son por varios pueblos. Entonces también digamos con los pecados de Judá, dice como por tres pecados pecó tal, por tres pecados pecó
Damasco, por 3 pecados pecó. Oh, porque ahí en esos relatos inclusive se dicen de los pecados literales que hicieron, ¿no? Más, dice por 3 pecados más por el cuarto. Ok, será revocado, ¿cierto? Solo que digamos la relación que yo hago es porque por ejemplo, ahí menciona otras naciones diferentes de Israel y también menciona los pecados de Israel. Es decir, es como si fueran todos los pecados, por así decirlo, de muchas naciones. O sea, es decir, el pecado del mundo. Pero fíjese que esas naciones, cuando estudiábamos esta carta, este libro, nosotros decíamos algo puntual sobre eso. ¿Por qué esas naciones? ¿Qué decíamos? Uy, no. Sí, ¿no? No sigo hasta que me conteste Javier, discípulo amado. No, generalmente son las naciones con las que Israel ha tenido. Ah, ok, eso sí es puntual. Entonces no es que representen todo el mundo, pero sí hicieron algo especial o tienen que ver algo en particular con Israel. Luego por eso se constituyen como sentencia. Entonces no perdamos de óptica el estudio que hicimos. ¿Listo? Continuemos. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Levítico 16:10. Ok, dice, ¿qué dice el versículo, perdón, el Levítico capítulo 16, versículo 10? Pero entonces ahí en Sky, mi hermana Gladys, por favor. Aquí estoy presente yo también. Mi hermana Estela, es que no alcanzo a ver, ustedes me perdonarán, pero no alcanzo a ver bien quiénes están ahí. No hay posibilidad de que me pueda yo ver la pantalla en alguna manera. Pero ya ok, hermana Gladys, y luego le damos la oportunidad a mi hermana Estela. Muchas gracias, mi hermana Estela. Qué bueno que todo el mundo quisiera participar. Qué bueno que diga eso. Oiga, aquí estoy yo, pastor, póngame a leer. Hermana Gladys, escuchamos. ¿No está? Muy bien, entonces Estelita, mi hermana Estela, léalo mientras mi hermana Gladys pueda solucionar el problema de sonido. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Ok, esto es puntual, ¿cierto? Aquí dice Mateo 27, 32, 33, Luz, ¿qué dice? Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene, que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. ¿Hasta el cuándo? ¿Y cuándo llegaron? Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa el lugar de la calavera. Ok, ¿qué pasa ahí? Mire la relación que hay. Mire la relación que hay, porque esos pecados deberían sacarse de la ciudad, ¿cierto? La misma situación o la misma connotación o condición, gracias, que se está evidenciando acá. Porque dice, cuando salían hallaron un hombre de Cirene que se llamaba Simón, a este obligaron a llevar la cruz. No es tanto así que llevar a la cruz, sino la condición de sacarlo de ahí a un lugar, ¿cierto? Cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la cabeza, lo crucificaron fuera de la ciudad. Queriendo decir ¿qué? ¿Cómo que no llevaba qué? La cruz la llevó Simón, ¿no? Gran parte la llevó Simón, pero la trasladó desde la ciudad hasta fuera de la ciudad. Lo que queremos enfatizar acá es que tanto el sacrificio, o más bien la ofrenda en la cual se depositan los pecados, que es en el macho cabrío que es enviado para Azazel, se envía fuera de la ciudad, inclusive con una condición, una particularidad especial, y es que determinan a una persona específica para que lleve ese animal. ¿Y qué debe hacer? Asegurarse de que no vuelva. Lo debe soltar y asegurarse de que no vuelva.
Inclusive algunos dicen que lo tiran para un peñasco, ¿no? Sí. Eso ya es tradición e historia. Ya eso ya es posterior, no dice la Biblia sobre eso, pero que se soltaba y lo llevaban a tirar porque resulta que después se empezaba a devolver el chivo. Entonces, pero eso es historia, no nos hagamos de... Pero el hombre que la lleva antes de ingresar a la ciudad, ¿qué debería hacer? Lavarse, purificarse, ¿cierto? Hacer un acto de purificación, porque queda contaminado con el animal. No, pero la imposición de los pecados del sacerdote literal se lleva, ¿cierto? Los lleva. En ese momento yo también considero que Yeshua hace parte, ¿cierto?, de volverse esa condición de chivo o azazel, expiación, ¿cierto? Azazel significa eso, chivo de la expiación, ¿cierto? Chivo que carga la expiación, ¿cierto? Sí, dime. Segunda de Corintios. Javier, búscame ahí en K2 la definición de azazel literal, por favor. Sí, pero ahí dice, ahí hay otras palabras que son puntuales. En 2 de Corintios 5:20 dice: así que somos embajadores en nombre del Mesías, como si el Elohim rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre del Mesías reconciliarnos con Elohim. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Elohim en él. Ok, y eso también es claro. En el momento en que entra Yeshua, ¿cierto?, a ser sentenciado, digámoslo así, entra sin pecado. Pero en el momento en que es liberado el otro, Yeshua carga la condición y se vuelve, ¿cierto?, o se hace pecado, digámoslo así. Lo hizo pecado, es que dice que el Señor lo hizo pecado. ¿Para qué? Para librar la culpa de nosotros, ¿sí? Tanto que es llevado afuera, ¿cierto?, para entregar con esa carga de pecados nuestras, porque Él cargó nuestro pecado, ¿sí? Entonces, ¿qué dice esa definición? Dice, primero dijo que Golgota es una colina cerca de Jerusalén. Sí, claro. Y segundo, que qué pena que no tiene cadáver. Pero, bueno, Luisa, búscalo ahí. Búscale, porque hay otras palabras puntuales allí interesantes. Entonces dice, y cuando llegaron a un lugar llamado Golgota, que significa lugar de la calavera, interesante. ¿Es el significado? Sí, el significado. Ahí, párate encima de Azazel y ahí. Ah, ok. Listo, más adelante les digo. Desierto, dice, clave del desierto, señor. No, que digamos en Caos dice, pues, que al salir de allí se encontraron con un hombre de Sirene llamado Shibeón y le forzaron a cargar la estaca de ejecución de Yeshua. Cuando llegaron a un lugar llamado Golgota, que quiere decir lugar de la calavera. Ok, listo. Cambia la condición de cruz, ¿no? Dice una estaca y una cruz. Igual que en la ley, porque dice que todo aquel que fue era un madero. Colgado y un madero. Ahora, eso es importante lo que Luzaela nos está recordando, porque la condición de ser colgado en un madero, ¿cierto?, es una condición que es en la cual el pueblo hebreo, ¿cierto?, hacía juicio ¿con quién? Con ese contumaz, ¿cierto? ¿Con ese qué? Con esa persona que era merecedora de juicio, digámoslo así, y culpable en el sentido. ¿Qué es lo que dice ahí? Ok, continuemos entonces. Estábamos hablando de la parte de la cruz. Aquí dice, está obligado a llevarse la cruz, pero K2 traduce madero. Ahora, la cruz es madero, ¿cierto? Pero hay dos posiciones en relación a la manera de la cruz. Una que es una cruz como la hemos visto siempre, y otra que es una estaca derecha y que iba a ser colgado de esta manera, ¿sí? El rabino se inclina por mostrar que sea una cruz, por la condición de asfixia que puede presentar las personas cuando cuando tienen esa posición, digámoslo así, ¿ya? Entonces, él en la clase dice que se inclina por la parte de la cruz. Señora.
¿Leo todo el comentario de eso, sí? No, solo la definición. Pero sí. No, solo la definición. Ok. Ya. Ya. Una pura así. Listo, así. Ya. Chivo de partida, chivo expiatorio. Sí, es que Javier lo leyó la clase pasada y decía chivo expiatorio. Chivo de partida, chivo expiatorio. Tiene dos raíces hebreas, ¿sí o no? ¿Cuáles son esas dos raíces? Yo te paso. Yo no sé hebreo. A ver, vamos a dejarlo aquí un segundito. Regáleme, me salgo un momentico de... Mire, la primera raíz es el hebreo 5795, ¿cierto? Que tiene que ver con... es una cabra hembra, ¿cierto? Para masculino es un animal como tal. Y la palabra es Ev, ¿cierto? Pero la otra palabra que vemos allí, ¿cierto? La otra palabra que vemos allí es el hebreo 235. Entonces, un animal, ¿cierto? 235, perdón. Un animal. Y la segunda palabra hebrea, que es lo que hace la situación de dice asal, alejarse, ¿cierto? Desaparecer, acabar, apartar, discurrir, errante. Entonces tiene la condición de ser un animal errante o un animal que se aleja o que se echa afuera. Esa es la condición del azazel en cuanto a su palabra o la composición de las palabras lo aplica. Entonces chivo expiatorio está bien. El animal que se aleja, ¿cierto? Pero con la condición de expiar en este sentido. Muy bien, entonces continuemos aquí. Dice Levítico 11, dice, hay que leerlo, Levítico capítulo 11, versículos del 11 al 34. Levítico 16. Levítico 16 del 11 al 34. ¿Sí? Vamos a leerlo. Leámoslo uno así. Empiece Luz. Y hará traer Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar que está delante de Jehová y 2 puñados de perfume aromático molido, y los llevará detrás del velo. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube de perfume cubrirá el propiciatorio que es sobre el testimonio para que no muera. Ya. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Ningún hombre está en el tabernáculo de reunión cuando él entre a
todas nuestras que salgan y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Y saldrá al altar que está delante de Jehová, y lo expiará y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío, y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor. Esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces. Así le limpiará y lo santificará de las impurezas de los hijos de Israel. Cuando hubiera acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío y pondrán sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para eso. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a la tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Versículo 23, Paola. Después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión y se quitará las vestiduras del lino que había vestido para entrar en el santuario y las pondrá allí. Braulio, versículo 24. Lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario, y después de ponerse sus vestidos saldrá, y hará su holocausto y el holocausto del pueblo, y hará la expiación por sí y por el pueblo. Versículo 25, Vanessa. Hará que la sangre de los pecados suba en oro en el altar. Versículo 26, Lina. Ah, me faltó Javier, perdón, Lina. Javier, versículo 26. El que hubiera llevado el macho cabrío a Sacé, lavará sus vestidos, lavará también con agua su carne, y después entrará en el real, es decir, en el ejército, en el campamento. 27, Lina. Y sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío, inmolados por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación, y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol. 28, Víctor. El que los quemare lavará sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua, y después podrá entrar en el campamento. 29, Jacqueline. Jacqueline, 29. Entonces, Gladitos. Ana Gladys. Y esto tendrá por estatuto perpetuo en el mes séptimo a los 10 días del mes. Afligiré vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. David, 30. David. Porque en este día será expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Entonces 31, ahí está Lisbeth. Sí, pero está enferma. Ok, entonces mi hermana Alba, 31. Día de reposo es para vosotros y afligiréis vuestras almas, es estatuto perfecto. ¿Su esposo está ahí, mi hermana Alba? Sí, señor. 32, mi querido hermano. Bienvenido a Besgoyín. Hará expiación el sacerdote que fuere ungido y consagrado para ser sacerdote en el lugar de su padre, y se vestirá las vestiduras de lino y las vestiduras sagradas. Amén. ¿Ya está Jacqueline o no pudo Jacqueline?
Ok, 33. Y, mi hermana Estela. Aquí presente. Vea. Y Gladitos tampoco está ahí. Y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. 34, hermana Estela, por casi olvidarla. Y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová lo mandó. Amén, amén, amén. Entonces, miremos particularmente los versículos, yo creo que el 13 en adelante, dice, y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. Fíjese que aquí hay una representación interesante que tiene que ver con una nube, ¿sí? Y una nube se hace, el versículo dice que la nube está puesta ¿para qué? Para cubrir, pero para que no muera, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, un animal para todos es propuesto, un animal para todos, para cubrir el sacrificio de todos, pero también se hace detrás del velo. Esto tiene que ver la condición de hacerlo, o sea, detrás del velo. ¿Qué se hace detrás del velo? El sacerdote entra, según la lectura, el sacerdote entra y rocía, ¿cierto? Las 7 veces, que implica esa sangre derramada por el pecado, ¿cierto? Pero también aparece una nube de incienso. Y fíjese que las veces en que se habla o se hace relación a Yeshua también aparece una nube, ¿sí? Entonces hay una relación muy directa allí con la obra de Yeshua en cuanto a la purificación y en cuanto a la obra del sacrificio que estaría propuesto. Porque quien estaba delante del tabernáculo, ¿quién era? Yeshua. Dice que había una nube también allí. Quien salió adelante del pueblo, ¿qué era? Yeshua, ¿cierto? Y había una nube allí. Dice que también se fue en una nube, ¿cierto? Pero que vendrá como en una nube también. Entonces fíjese que hay una relación muy directa ahí sobre esa situación. Levítico versículo 13 dice, y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. Primera de Corintios capítulo 13 versículo 11 al 13 dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando yo fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos 3, pero el mayor de ellos es el amor. Ahora, con el conocimiento que tenemos hasta ahora, el amor, ¿a dónde hace relación? ¿Cuál es la relación del amor? No es la interpretación, ¿cierto?, que nosotros tenemos en cuenta de que, ay, mi amor. El amor de nosotros es un amor cubierto, ¿cierto?, y degradado. Pero de estos 3 dice el amor, que es el amor que Yeshua dio, ¿cierto?, por la humanidad, digámoslo así, por el mundo, por nosotros. ¿Qué dicen ahí? Que me dice que es obediencia. Obediencia, correcto, también, ¿sí? Si yo amo a Yeshua, hago sus mandamientos, ya lo hemos dicho. Sí, 1 Corintios 13, 11. La que es el amor Sí, 13, más atrás. Muy bien, entonces, y ahora permanece la fe y la esperanza y el amor de estos 3, pero el mayor de ellos es el amor, como propuesta
¿cierto? En relación a el amor que Dios dio en la obra sacrificial de Yeshua HaMashiach. ¿Cómo vamos hasta ahí? 16 al 18. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también el tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Ningún hombre entrará en el tabernáculo de reunión. Fíjese, ningún hombre entrará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. O sea, esa expiación se hace en relación a todas las personas del pueblo de Israel. ¿Es claro? Hoy, ¿cómo lo podemos asimilar? Es igual. Pues claro, porque es que nosotros porque somos parte del pueblo de Israel y eso es lo que hace que tomemos por fe y por obediencia. Por eso, también, o sí. sea, que tomemos esas promesas para nuestras vidas, porque aunque no sepamos a ciencia cierta si pertenecemos a una tribu, pues somos injertos por obediencia y por fe en el Señor que nos llamó. Ok, es una relación privada, ¿cierto?, entre el que ofrece y el que recibe, que es el Señor. Sí. Y así mismo lo hizo Yeshua también. De él únicamente dándoselo o dándole todo el concepto de su vida o su sangre por nosotros. Y aquí encontramos una condición especial de Yeshua como intercesor, y hace la función de sacerdote también, lo que se conoce como el oficio de sacerdote, ¿no? Entonces ahí es claro. Continuemos entonces. Dice del versículo 19 al versículo 21. Aquí puntualicemos sobre el 21. Dice: pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolo así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Entonces hace la condición de enviar los pecados, ¿cierto?, al desierto, a un lugar que está totalmente deshabitado. Coloque la mano sobre la cabeza, dice puntualmente. ¿Para qué? Para conceder, o más bien dar los pecados del pueblo. Pero fíjese que hace una gran lista de pecados, y ahí es claro cuando dice sobre que dice rebeliones, todos los pecados y todo lo que tiene condición de alejarse de Dios. Señora. No tiene que ver, pues no tiene que ver, pero Pablo en Timoteo le dice a Timoteo que no pongáis las manos a la ligera. Sí. Y dice también que no olvide el don que hay en él, el cual fue dado por imposición de manos. Entonces, tanto para imputar los pecados como también bendecir. Sí, claro. Porque están las dos, está el macho cabrío que se le ponía encima y se le imputaban o se le pasaban los pecados, y está el otro macho que es para expiación, que el cual también se pasaban las manos encima. Que es meritorio de condena, ¿no? Y ya hablamos del hombre que es nombrado, designado para ese propósito, un hombre especial. Ya leímos eso. Dice: y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniendo así sobre la cabeza del macho cabrío, y la enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos
a tierra inhabitada y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Mateo 27, 28 y 29 dice: y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él le escarnecían diciendo: salve el rey de los judíos. Es cumplimiento. Están los pasajes de manera paralela, ¿cierto? Para identificar las condiciones o más bien las semejanzas que se encuentran entre la fiesta de Yom Kippur y la crucifixión del Señor Yeshua. Ahí el rabino dice que debemos enfatizar sobre colocar las manos sobre la cabeza, que es lo que hemos estado haciendo, la condición de confesar los pecados o enviarlos, y desde luego el hombre que ha sido propuesto para eso. Del 23 al 26 del capítulo 16, ¿qué dice Luz Adela? Dice: después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión y se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario y las pondrá allí. Lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario, y después de ponerse sus vestidos saldrá y hará su holocausto y el holocausto del pueblo, y hará las expiaciones por sí y por el pueblo, y quemará en el altar la grosura del sacrificio por el pecado. El que hubiere llevado el macho cabrío a Sacel lavará sus vestidos, lavará también con agua su cuerpo, y después entrará en el campamento. Que estas son condiciones de purificación, ¿no? Y fíjese que el sacerdote se quita las vestiduras de lino que habían vestido para entrar en el santuario y las pondrá allí, ¿cierto? Pero él, lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario. O sea, tiene la condición también de quedar, contaminado, ¿sí? Lo mismo que el que llevó el otro cordero o el otro macho cabrío. Los dos quedan con esa situación y deben desarrollar ritos de purificación. Deberíamos también pensar en ingresar a la fiesta de esa manera. Antes de ingresar a Yom Kippur, ¿qué deberíamos hacer? Un baño completo y ponernos las vestiduras. Hace 8 días hablábamos de eso, ¿no? Ponernos las vestiduras. Cuando se acabe Yom Kippur, quitamos las vestiduras, ¿cierto? Se recomienda que esos vestidos sean vestidos para la ocasión. No para eso. ¿Cierto? Para la ocasión. Porque yo dije, compré camisa blanca. Todos se dieron cuenta que compré camisa blanca. Y dije, me las voy a poner con corbata, pero no, haciendo la reflexión, deben ser prendas solo destinadas para esa fiesta, ¿cierto? Porque tiene la condición inclusive de ser prendas escogidas para la ocasión, como hablábamos hace 8 días sobre eso. Dice el Mateo 27, 31: después de haberle escarnecido, le quitaron el manto. Dice como también se quitó la ropa, o le quitaron la ropa. Le pusieron sus vestidos después y lo llevaron para crucificarlo, haciendo relación a este hecho específico de cuando el sacerdote se quita los vestidos o sus vestiduras, y Yeshua también le quitaron los vestidos o las vestiduras. Continuamos entonces. Dice el 27 al 30. Cristian, ayúdeme ahí, por favor. Y sacaron fuera del campamento al becerro y el macho cabrío, inmolados por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación, y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol. El que los quemare lavará sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua, y después podrá entrar en el campamento, y esto tendrá por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todo vuestro pecado delante de Jehová. Ok,
Entonces es una fiesta propuesta, ¿cierto? Ya habíamos hablado sobre esto, repetimos hoy que se acaba la relación de la serie de la fiesta de Yom Kippur. No hay que hacer trabajo, es en el séptimo día, ¿sí? En el séptimo mes, perdón, a los 10 días del mes. Hay que hacer expiación y es regulación perpetua o permanente, lo que quiere decir que no se ha acabado. Está propuesta para el judío natural y para el extranjero, ¿cierto? Que acepta y desarrolla las condiciones de ley. Eso es. Del 31 al 34, Luisa, ¿qué dice? Día de reposo es para vosotros, que afligiréis vuestras almas, es estatuto perpetuo. Hará la expiación el sacerdote que fue ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre, y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Y esto tendréis como estatuto perpetuo, para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo así como Jehová le mandó. Ok, entonces la condición es una vez, ¿cierto? Una vez. Como dice también en Hebreos, una vez y para siempre, ¿cierto? Porque ese es el sacrificio que perfecto, que no conlleva a más sacrificio. Pues por eso fue que se rompió el velo. Por eso se rompió el velo, ¿cierto? Que implica varias cosas. Una, el ingreso directo, ¿cierto?, al Padre por medio del Mesías, como lo dice también la palabra, ¿cierto? Pero otra, que ya no era necesario más sacerdote ni más sacrificio, digámoslo así, que entrara a desarrollar esa condición porque Yeshua la cumplió al 100%. ¿Sí? Listo. Amén. Muy bien. Se acabó la clase. Así fue nomás. Ok, oremos antes de terminar. Si hay preguntas, las hacemos en un segundo. Padre poderoso celestial, te alabamos y te glorificamos, bendito Dios. Damos gracias, Señor, por este tiempo. Colocamos nuestras vidas delante de ti, Señor, para que nos seas refrescando, bendito Dios, las enseñanzas, bendito Dios, de tus fiestas, de tus Kadosh Mikra, bendito Dios de la gloria. Asimila esto en nuestros corazones, bendito Dios. Afiánzalo también en nuestras vidas, Padre Celestial, y que podamos creerlo, bendito Dios. En el nombre de tu Hijo Yeshua HaMashiach, te alabo y te glorifico, Señor. Y pedimos, Señor, que nos ayudes, Padre Celestial, a estar reunidos el día de mañana. Amén, amén y amén.